Bien, tal como hablábamos la clase anterior, vamos a comenzar con esta materia denominada mecánica, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver su significado, ¿sí? Nosotros sabemos que la mecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas participantes. En física, los estudios teóricos sobre los comportamientos mecánicos de los objetos, como por ejemplo en la mecánica clásica, relativista, cuántica, que son importantes para entender la dinámica del mundo que nos rodea. Em, También tenemos la aplicación de los conocimientos sobre la mecánica ha ayudado en la construcción de estructuras con movimientos mecánicos, facilitando así la vida del hombre, ¿sí? Otro tema que vamos a ver es la división de la mecánica, ¿sí? Nosotros vemos que la mecánica se divide en estática, cinemática y dinámica. Bueno, bien, la estática eh, es quien estudia la acción de las fuerzas en el equilibrio de un sistema utilizando las leyes de Newton. Así estudiaremos el equilibrio y las fuerzas en los sistemas. Para el estudio de las cuestiones, nosotros debemos hablar de vectores y cantidades vectoriales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La cinemática describe el estudio de los cuerpos en movimiento sin preocuparse por las causas de estos movimientos. Es importante que recordemos que un cuerpo está en movimiento cuando pasa el tiempo, su posición varía en relación con un punto de referencia. Entonces la cinemática estudia dos tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, y el movimiento circular, que también se puede dividir de la misma manera: el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Otra, otra rama de la mecánica es la que nosotros denominamos dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia los movimientos y las causas que lo producen o los modifica. Esa es la dinámica. Entonces la dinámica se estudia los movimientos de los cuerpos y sus causas, también utilizando los conceptos de cinemática, ¿sí? Yendo un poco más adentrándonos, decimos que la estática depende de las condiciones de equilibrio para que un cuerpo lo esté. Las condiciones de equilibrio son la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, y caemos en la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es la que nos dice, bien, la primera ley de Newton es la que nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas. Es lo que se denomina ley de inercia, ¿sí? Lo que decimos que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Lo que tenemos también es la cinemática, que estudia, como dijimos, el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo provocan. Y ahí tenemos velocidad y aceleración. Y también tenemos la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos con las causas que lo provocan. Entonces acá aparecen términos como trabajo, simbolizado con la letra W, potencia y energía. Como dijimos, la ley de Newton, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Si B es igual a cero, el equilibrio es estático. Si B es igual a constante, en este caso lo denominamos con una letra K, es un equilibrio dinámico, por lo tanto hay un movimiento rectilíneo uniforme.
La segunda ley de Newton es el principio de la masa. La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción, ¿sí? Cuando hablamos de el principio de la masa, de la primera ley de Newton, de la segunda, perdón, ley de Newton, vamos a decir que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Bien, mientras que la tercera ley de Newton enuncia que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la partícula. O sea, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección contraria. Bien, esa es la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Em, Algo que vamos a ver son unos conceptos básicos que, bueno, los tienen que haber visto, ¿no es cierto?, eh, anteriormente, pero es bueno recordárselos. Por ejemplo, el concepto de velocidad, que es la rapidez para cambiar de posición en el tiempo. Velocidad es distancia sobre tiempo. Y la aceleración, que es la variación de la velocidad en un periodo de tiempo. A variación de la velocidad sobre variación del tiempo. ¿Sí? Bien, otros conceptos básicos son los siguientes. Tenemos el trabajo, que es el producto entre la fuerza por el desplazamiento. La potencia, que es la rapidez del trabajo. Y la energía, que es la capacidad de producir trabajo. La energía puede ser potencial, cinética, mecánica. La energía potencial es masa por gravedad por altura. La cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado. Y la energía mecánica es la energía potencial más la energía cinética. Bien, entonces, a manera de resumen teórico, vemos lo siguiente. Un equilibrio estático es la sumatoria de las fuerzas igual a cero, o sea, no hay distancia, no hay velocidad, no hay aceleración. Un movimiento rectilíneo uniforme, hablamos de una velocidad constante. Mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí?, varían todos los elementos que tenemos en esta columna. ¿Está? Para verlo más claro, el movimiento rectilíneo uniforme tenemos una aceleración igual a cero, una velocidad constante y una distancia que va creciendo a medida que pasa el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos en esto una aceleración distinta de cero, en el segundo gráfico una velocidad distinta de cero y en el tercer gráfico una distancia distinta de cero. Entonces, vamos a ver ahora los sistemas de unidades. Por lo general, en el sistema que vamos a utilizar, ¿sí?, la mayoría es centímetro, gramo y segundo, ¿sí? Son la mayoría de los elementos que utilizamos normalmente. Mientras que también podemos utilizar metro, kilogramo y, como nombramos anteriormente, el segundo. Entonces, a manera de resumen teórico, lo que vamos a decir es lo siguiente. Las fórmulas son, en este caso, peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuándo utilizamos el peso es igual a masa por gravedad? Cuando en un ejercicio tenemos solamente el peso. Si nos dicen que pesa 10, lo que nosotros debemos hacer, perdón, si nos dicen que la masa es 10, lo que nosotros debemos hacer es calcular el peso multiplicándolo por la gravedad. Después tenemos que la masa
perdón, la fuerza es igual a masa por aceleración, la velocidad, que es distancia sobre tiempo, el trabajo, que es la fuerza por distancia, la potencia, que es watt por tiempo, la energía potencial, ¿sí? Que es masa por gravedad por altura, la energía cinética, que es un medio masa por gravedad, perdón, por velocidad al cuadrado, la energía mecánica, ¿sí? Que es energía potencial más cinética, y tenemos estas fórmulas que tenemos acá, donde vemos que velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más dos veces la aceleración por la distancia. Y la aceleración, que es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. ¿Está? Estas son las unidades donde tenemos que la fuerza se mide en newton, la velocidad en metros por segundo, el trabajo se mide en joules, que es un newton por metro, la potencia se mide en watt, que es un joule por segundo, la energía potencial, la energía cinética y la energía mecánica se miden en joules, ¿sí? Mientras que la velocidad se mide en metros por segundo y la aceleración siempre se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien, a manera de em, recordatorio, ¿sí? Lo que voy a hacer para que ustedes tengan un refresco es enviarles un par de ejercicios de, em, de movimiento rectilíneo uniforme y de, sobre todo, primera ley de Newton, un par de ejercicios simples como para que ustedes se familiaricen con esto que vamos a ir viendo en el transcurso del cuatrimestre, ¿sí? Ahora yo les cuelgo el video y ustedes lo pueden ver y recuerden que la próxima clase es con el profe Eduardo. Desde ya les agradezco el tiempo y les envío los ejercicios para que ustedes puedan hacer. Serán unos 5 ejercicios como para que ustedes se vayan familiarizando con estos términos. ¿Estamos? Muy bien. Nos veremos el próximo lunes, en la próxima clase. ¿Sí? Muchísimas gracias.